La noche parecía pertenecerle. Frente a miles de personas, bajo las luces de un escenario que conocía como pocos, Alejandro Sanz tomó el micrófono y dejó que unos segundos de silencio dijeran más que cualquier canción. Había aplausos, había emoción, había recuerdos. Pero detrás de aquella imagen pública había también algo mucho más difícil de mostrar. La historia de un hombre que había aprendido que el éxito no siempre consigue llenar los espacios que deja la vida cuando el amor se rompe. Alejandro Sanz ha construido una de las carreras musicales más importantes de la música en español. Sus canciones han acompañado separaciones, reencuentros, pérdidas y comienzos. Millones de personas han encontrado en su voz palabras para expresar aquello que no sabían cómo decir. Sin embargo, existe una paradoja en la vida de un artista como él. Cuanto más conocido se vuelve alguien ante el mundo, más difícil puede resultar encontrar un lugar donde simplemente pueda ser una persona. Ahí comienza una parte especialmente interesante de su historia. Después de experiencias matrimoniales que no terminaron como esperaba, Alejandro tuvo que enfrentarse a una pregunta que no aparece en los escenarios ni en las entrevistas. ¿Qué queda de uno mismo cuando una relación en la que depositaste sueños llega a su final? Un fracaso sentimental no significa necesariamente haber fracasado en el amor. A veces significa descubrir que dos personas pueden quererse, y aún así no conseguir caminar juntas para siempre. Esta diferencia parece sencilla, pero aceptarla puede convertirse en una de las batallas emocionales más duras de la vida. Para alguien acostumbrado a transformar sus sentimientos en canciones, probablemente el desafío era todavía mayor. Porque cuando una persona vive intensamente sus emociones, una ruptura no desaparece simplemente porque el mundo siga adelante. Quedan preguntas, quedan recuerdos, quedan momentos que regresan inesperadamente, y queda sobre todo la necesidad de reconstruir una identidad que durante años estuvo vinculada a otra persona. Alejandro Sanz ha hablado en distintos momentos de su vida sobre emociones profundas, vulnerabilidad y la necesidad de cuidar aquello que ocurre lejos de los focos. Esa sensibilidad forma parte de su personalidad artística, pero también puede convertirse en una carga. El público conoce al cantante. Conoce sus canciones, sus conciertos, sus premios y sus grandes éxitos. Pero el hombre que regresa a casa después de un concierto no vive necesariamente la misma realidad que aparece frente a miles de espectadores. Esa diferencia entre el personaje público y la persona privada es fundamental para comprender su recorrido. Porque quizá el verdadero desafío de Alejandro no haya sido encontrar a alguien que lo amara. Quizá haya sido aprender a sentirse en paz consigo mismo antes de volver a compartir su vida con otra persona. Cuando una relación termina, existe una tentación muy humana: buscar inmediatamente algo que llene el vacío. Pero con los años, algunas personas descubren una verdad incómoda. Nadie puede convertirse en la solución permanente de nuestras heridas. El amor puede acompañar, sostener y transformar. Pero la reconstrucción interior empieza mucho antes. Ahí aparece la madurez. La madurez sentimental no consiste en dejar de creer en el amor después de haber sufrido. Tampoco significa cerrar definitivamente la puerta para evitar volver a sentir dolor. Significa aprender a abrirla con más conciencia. En el caso de Alejandro Sanz, esta etapa puede interpretarse precisamente desde esa perspectiva. No como la búsqueda desesperada de una nueva historia, sino como la posibilidad de vivir el amor desde un lugar diferente. Una relación futura, si llega, no tendría por qué representar una revancha contra el pasado. No tendría que demostrar que las relaciones anteriores estaban equivocadas. Tampoco necesitaría convencer a nadie de que finalmente encontró la felicidad. La felicidad auténtica rara vez necesita espectadores. Y esta es quizá una de las transformaciones más profundas que puede experimentar una persona famosa. Dejar de vivir determinados acontecimientos para satisfacer las expectativas de los demás. Durante años, la vida sentimental de las celebridades se convierte inevitablemente en objeto de curiosidad. El público quiere saber quién está a su lado, qué ocurrió, qué viene después.
Pero detrás de cada titular existe una persona que debe enfrentarse a las consecuencias emocionales mucho después de que la noticia haya desaparecido. Por eso cualquier especulación sobre un nuevo matrimonio o sobre una futura pareja de Alejandro Sanz debe tratarse con prudencia. Una cosa son las informaciones confirmadas y otra muy distinta las interpretaciones que nacen alrededor de la vida privada de una figura pública. Pero hay una idea que sí merece ser analizada, incluso sin necesidad de convertirla en una noticia. Después de haber vivido decepciones, todavía es posible volver a confiar. Y quizá esa sea la verdadera revolución. No se trata simplemente de casarse otra vez. No se trata de demostrar que una persona puede comenzar de nuevo sentimentalmente. Se trata de recuperar la capacidad de imaginar un futuro sin permitir que las heridas del pasado dicten todas las decisiones del presente. Para un hombre cuya carrera ha estado marcada por canciones sobre el amor, el desamor y la fragilidad humana, esta etapa adquiere un significado especial. Alejandro Sanz no necesita esconder sus cicatrices para demostrar fortaleza. Al contrario, las cicatrices pueden convertirse en una forma de sabiduría. Con el tiempo, aquello que alguna vez pareció una derrota puede transformarse en una lección. Las relaciones que terminaron pueden enseñar límites. Los errores pueden enseñar humildad. Las decepciones pueden enseñar a distinguir entre estar acompañado y sentirse verdaderamente acompañado. Quizás esa sea la clase de amor que una persona busca cuando ya ha vivido lo suficiente para entender que la pasión por sí sola no basta. Seguridad, respeto, complicidad, libertad, la posibilidad de hablar sin miedo, la tranquilidad de saber que no es necesario interpretar un papel. Eso puede valer mucho más que cualquier fotografía perfecta. Alejandro Sanz ha pasado buena parte de su vida cantando sobre emociones que millones de personas reconocen. Ahora, con la perspectiva que solamente pueden dar los años, su historia también puede leerse de otra manera, como el recorrido de alguien que tuvo que aprender que la vida no siempre sigue el guión que imaginamos. Eso no significa que la historia haya terminado. Tal vez significa exactamente lo contrario. Porque comenzar de nuevo, después de una decepción, exige mucho más valor que comenzar por primera vez. Cuando todavía no hemos sufrido, creemos que el amor puede durar para siempre simplemente porque queremos que así sea. Después de una ruptura, conocemos el riesgo. Sabemos que incluso lo que parece sólido puede cambiar. Y, aún así, decidir volver a confiar es una elección consciente. No sabemos qué deparará el futuro sentimental de Alejandro Sanz. Ni debemos convertir los rumores en certezas, pero sí podemos reconocer el significado humano de una posibilidad, que después de 2 experiencias matrimoniales difíciles, un hombre pueda seguir creyendo que merece una vida emocional tranquila y auténtica. Eso no es ingenuidad, y es fortaleza. Porque la verdadera victoria no consiste en encontrar rápidamente a otra persona. Consiste en no permitir que el pasado destruya nuestra capacidad de sentir, de confiar y de volver a construir. Quizá por eso, cuando Alejandro Sanz vuelva a subir a un escenario y miles de personas canten sus canciones con él, habrá algo más que música en esas palabras. Habrá también la experiencia de alguien que ha conocido la ilusión, la pérdida, la incertidumbre y el aprendizaje. Y tal vez ahí se encuentre su mayor legado. No solamente en los discos, en los premios o en las cifras que ha conseguido durante décadas, sino en la capacidad de convertir la vulnerabilidad en arte y las heridas en experiencia. Porque al final, la vida no se mide por las veces que una historia termina. Se mide por la dignidad con la que somos capaces de continuar. Y Alejandro Sanz, más allá de cualquier rumor sobre su vida sentimental, representa precisamente esa posibilidad. La de mirar hacia adelante sin negar lo vivido, aceptar las cicatrices sin convertirlas en cadenas, y entender que, incluso después de las decepciones, todavía puede existir una razón para volver a creer. Quizá el amor no pueda borrar el pasado, pero una persona madura puede aprender a no vivir prisionera de él.
C'è un'immagine che, più di qualsiasi dichiarazione, sembra raccontare il momento che Alejandro Sanz sta vivendo. Il cantante è in mezzo al Mediterraneo, lontano dal rumore dei concerti e dalle domande dei giornalisti, a bordo di uno yacht di 24 metri. Accanto a lui c'è Stephanie Cayo, e poco distante ci sono i suoi 4 figli. Non è soltanto una scena di vacanza. È una fotografia che mette insieme amore, famiglia e una nuova fase della vita di uno degli artisti più conosciuti della musica spagnola. A prima vista potrebbe sembrare semplicemente una parentesi di relax nella splendida cornice di Maiorca. Sole, mare, tuffi, kayak, snorkeling in moto d'acqua. Ma quando a vivere una giornata simile è un uomo la cui vita sentimentale è stata seguita per anni dal pubblico, ogni dettaglio assume inevitabilmente un significato diverso. Alejandro Sanz ha compiuto 57 anni e, proprio in questa fase della sua vita, sembra trovarsi davanti a un capitolo sentimentale completamente nuovo. Solo poco tempo prima aveva concluso la relazione con Candela Márquez, una storia che, almeno pubblicamente, sembrava ancora presente persino durante la festa per il compleanno del cantante. Poi qualcosa è cambiato. I motivi della separazione non sono stati chiariti in modo definitivo e alcuni messaggi pubblicati sui social hanno alimentato l'attenzione del pubblico. Ma il punto interessante non è ricostruire una rottura attraverso supposizioni. Il punto è capire cosa sia successo dopo. Perché mentre una storia si chiudeva, un'altra sembrava acquistare sempre più spazio nella vita di Alejandro. Stephanie Cayo non è infatti una presenza comparsa improvvisamente dal nulla. L'attrice peruviana e il cantante si conoscevano già da tempo e la loro amicizia risalirebbe almeno al 2023. In passato erano già stati accostati sentimentalmente, ma allora avevano lasciato intendere che tra loro ci fosse soltanto un rapporto di amicizia. Il tempo, però, può cambiare la natura di un legame. Nel 2025, durante il percorso internazionale della sua tournée, Alejandro Sanz ha finito per confermare la relazione con Stephanie. Una conferma arrivata quasi senza bisogno di grandi dichiarazioni, attraverso un gesto d'affetto catturato dai fan durante uno dei suoi concerti. Da quel momento, la coppia ha iniziato a mostrarsi con maggiore naturalezza. Ma è ciò che sta accadendo a Maiorca a rendere questa storia particolarmente interessante. Perché stavolta Stephanie non sembra essere soltanto accanto ad Alejandro nel ruolo della compagna. È inserita, almeno per il periodo della vacanza, in un contesto molto più personale, quello della famiglia. Ai 4 figli del cantante hanno accompagnato il padre durante questi giorni sull'isola. Sono figli nati da 3 diverse relazioni e rappresentano una parte centrale della vita privata di Sanz. Questo elemento rende la vacanza molto più significativa di una semplice fuga romantica per 2. A bordo di uno yacht lungo 24 metri, tutti hanno potuto trascorrere ore lontani dalla routine quotidiana. 4 cabine, ampi spazi, il mare aperto e una serie di attività pensate per trasformare la giornata in un momento di divertimento condiviso. Ma c'è un particolare che colpisce più di tutti. La moto d'acqua. Alejandro Sanz, Stephanie Cayo e Alma, la figlia più piccola del cantante, sono stati fotografati mentre si preparavano a vivere insieme questa esperienza sul Mediterraneo. Indossati i giubbotti salvagente, i 3 hanno navigato per un tratto prima di tornare verso una zona di costa e rilassarsi. È una scena semplice, ed è proprio per questo che può dire molto. Nel mondo delle celebrità, siamo abituati a vedere coppie immortalate su tappeti rossi, durante eventi esclusivi o davanti a fondali costruiti per le fotografie. Qui invece il contesto è completamente diverso. Non c'è un palco, non c'è una conferenza stampa, non c'è una posa ufficiale. C'è una famiglia che trascorre una giornata al mare. E proprio questa normalità potrebbe essere il dettaglio più importante. Naturalmente non possiamo sapere cosa accada davvero all'interno della loro relazione. Una fotografia non può dimostrare la profondità di un sentimento e una vacanza non può essere trasformata automaticamente in una promessa per il futuro. Sarebbe un errore confondere ciò che è visibile con ciò che appartiene alla sfera privata.
Ma le immagini permettono almeno di osservare una cosa. Stephanie e Alejandro sembrano vivere questa fase con una certa serenità. Ed è qui che la storia assume una dimensione più profonda. Perché Alejandro Sanz non arriva a questo momento dopo una vita sentimentale priva di difficoltà? Al contrario,